de la glomerulonephritis membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos, específicamente de la idiopática, porque la mediada por inmunocomplejos van a ser todas como si fuesen causas secundarias. Vamos a ver tratamiento de las que son mediadas por el complemento, terapias que anteriormente se utilizaban y que actualmente no están recomendadas. La clasificación obviamente es simplemente conocerla. Vamos a ver aquellas que son recurrentes después del trasplante, el pronóstico de todas estas y la bibliografía. Iniciando como introducción, simplemente es para recalcar que la glomerulonefritis membranoproliferativa también se conoce como glomerulonefritis mesangiocapilar. Bien se destacó en la clase pasada que esto no es una patología como tal, sino simplemente un patrón histológico de lesión glomerular visto por microscopía óptica. Su nombre se deriva de los cambios histológicos característicos, incluida la hipercelularidad y el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Sí. Esto es una lesión histológica y no una enfermedad, que es lo que se comenta tanto, o un diagnóstico específico. Como tal, el descubrimiento de dicha lesión en una biopsia renal es el comienzo de un proceso exploratorio que conduce a un diagnóstico, no un fin en sí mismo. Esto quiere decir que muchas veces recibimos la biopsia renal, vemos el diagnóstico como tal, y aunque obviamente siempre uno hace una investigación de toda proteinura que sea rango nefrótico o subnefrótico, entonces nosotros a partir de la biopsia ampliamos más aún el margen de la investigación. Bien es saber que anteriormente por microscopía electrónica se hacía una clasificación que no utilizamos actualmente, que es tipo 1, tipo 2, tipo 3, y ahora más bien por la inmunofluorescencia nosotros hacemos una nueva clasificación. Desde el punto de vista del enfoque general, vamos a ver que algo para el tratamiento, a diferencia de las patologías glomerulares que hemos visto hasta ahora, donde podemos mencionar, por ejemplo, cambios mínimos, focal y segmentaria, la membranosa, todas tienen causas primarias y causas secundarias. Por lo general, las causas secundarias se tratan y mejora la patología, y las causas primarias tienen un enfoque dirigido específico al tratamiento inmunosupresor. En esta patología como tal, hasta el momento, si nosotros ya nos fijamos en la clase anterior, todas las etiologías vienen siendo causas secundarias y el tratamiento de la causa subyacente viene a ser lo más importante en este caso. Vamos a ver más adelante los factores que predicen un buen pronóstico renal o un mal pronóstico renal. Esto es bastante importante por clínica, laboratorios e incluido hallazgos de biopsias renales. Y no todo el tiempo vamos a utilizar fármacos inmunosupresores. Tener pendiente que el tratamiento al cual nosotros nos vamos a enfocar es el tratamiento específicamente de la que es mediada por inmunocomplejos, que no se encuentra ninguna causa secundaria y que por eso entonces cae en la categoría de idiopática o de etiología desconocida. Ya nosotros vimos esto, prácticamente por la inmunofluorescencia nosotros hacemos la diferencia entre una enfermedad mediada por complejos inmunitarios y una enfermedad mediada por el complemento. A entenderse que todas las causas que son mediadas por por inmunocomplejos, ahí están causas como infecciones, enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Y obviamente, si nosotros tenemos este tipo de causas que son secundarias, ya nosotros no estaríamos abarcando el tratamiento de esta enfermedad porque simplemente tratan la causa secundaria. En cuanto al tratamiento específico de la glomerulonefritis membranoproliferativa, que es mediada por complejos inmunitarios, vamos a ver que esta resulta de antigenemia crónica y también de inmunocomplejos que podrían estar circulantes. Puede verse en infecciones crónicas, puede verse en enfermedades autoinmunes, puede verse también, como les menciono aquí, en gamopatías monoclonales, y se puede encontrar una causa subyacente en la gran mayoría de los casos. Pero a pesar de una evaluación exhaustiva, hay una pequeña minoría que sigue siendo idiopática o de etiología desconocida si no damos con ninguna de las causas anteriores. Esto realmente se describe más frecuente en niños y en adultos jóvenes. Adultos ya de edades avanzadas no es tan frecuente que sean de características idiopáticas.
Cuando hablamos de infecciones como tal, por ejemplo, lo más frecuente asociado es, por ejemplo, la hepatitis C y B. Se ha tratado de ver cuál de los tratamientos dirigidos a estas hepatopatías podrían tener un mejor impacto en un patrón histológico renal con el que estamos hablando actualmente, pero todavía no hay nada concluyente y son cosas que apenas están en pañales. Obviamente, por ejemplo, citando la misma hepatopatía C y B, el tratamiento sería una terapia antiviral donde pueda ceder exitosamente a la infección hepática y con esto entonces podría mejorar el cuadro renal del paciente. La terapia inmunosupresora como tal es bastante innecesaria y podría ser incluso potencialmente perjudicial en este tipo de pacientes, tanto para los trastornos autoinmunitarios y para las gamapatías. El tratamiento de base viene siendo lo principal. Entonces, cuando yo hablo aquí de aproximación según la presentación clínica, estoy refiriéndome ya más bien a una glomerulonefritis de complejos inmunes que es idiopática. Tenemos este patrón histológico, investigamos al paciente, descartamos todas las infecciones que se comentaron en la clase pasada, descartamos todo trastorno autoinmune, descartamos gamapatía monoclonal y nos queda un paciente con este cuadro y una esfera renal afectada y sin embargo no tenemos una causa identificada, tenemos una etiología desconocida. Eh, en este caso, que de por sí son casos raros, la decisión terapéutica como tal es bastante controvertida y realmente hace falta ensayos controlados que estén autorizados y de gran tamaño que evidencie una eficacia y un régimen de tratamiento claro. Todas las recomendaciones que yo voy a dar a partir de ahora, en todo momento, realmente tienen un nivel de evidencia que es bajo. Y a pesar de que existan algunos estudios que se hayan utilizado, muchos estudios son cortos y aparte de que son cortos, algunos de esos estudios se basan en un momento en el que la clasificación de la patología como tal era la clasificación clásica, tanto tipo 1, tipo 2 como tipo 3. Cuando hablamos de enfermedad leve, estamos hablando de pacientes que tienen una función renal normal, un paciente que tiene una proteinuria en rango no nefrótico, o sea, por debajo de 3.5 gramos al día, y una hematuria que no sea significativa. Una hematuria definida como no significativa es aquella que tiene menos de 10 glóbulos rojos en un alto campo de potencia. En este tipo de pacientes se va a sugerir siempre que la terapia sea completamente conservadora, incluyendo la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona sola. De hecho, hay algunas series que describen pequeñas que esto debería utilizarse incluso en pacientes que no sean hipertensos. Otra forma de nosotros verlo, paciente que tenga proteinuria rango no nefrótica, paciente que no tenga afectación de la tasa de filtración glomerular, presión arterial normal, se sugiere tratamiento conservador, donde se tratan los lípidos si tienen hiperlipidemia, se trata con dieta al paciente, que eso se ha hablado bastante, y se trata con un inhibidor de la renina-angiotensina aldosterona, aunque sea en dosis baja y a pesar de que el paciente no tenga niveles tensionales elevados. Es importante entender que estos pacientes pueden progresar en su enfermedad renal. Entonces, como resultado de esto, lo importante es monitorizar de cerca la creatinina sérica y la expresión de proteínas en orina de 24 horas, por lo menos a los 3 y a los 6 meses. Si la función renal y la proteinuria se mantienen estables o mejoran, uno continúa con la terapia conservadora de forma indefinida con un seguimiento que en teoría debería ser cada 6 meses. Ahora, si el paciente presenta aumento de la proteinuria o empeoramiento de la hematuria, o también empeoramiento de la función renal a pesar del tratamiento conservador, se debe realizar una biopsia nuevamente. Si al momento de realizar la biopsia se muestra una evidencia de una glomerulonefritis activa con proliferación mesangial o hipersoloridad endocapilar, se podría justificar la terapia inmunosupresora, que es de lo que nosotros vamos a hablar a continuación. Y ya, obviamente, con el empeoramiento de las condiciones mencionadas, estaríamos hablando que un paciente pasaría de tener una enfermedad leve a una enfermedad ya moderada a severa por lo general.
En estos casos, cuando el paciente está empeorando, obviamente estamos hablando de que el paciente podría caer en un síndrome nefrótico o que el paciente pueda tener una función renal normal o casi normal, o sea, con cierta afectación. En estos pacientes que pueden tener un sedimento urinario también activo, aunque no se menciona aquí, como les mencioné anteriormente, no se conoce la terapia inmunosupresora óptima. Sin embargo, estamos hablando en base a algunas evidencias que sí existen, que son no de muy alta evidencia como tal. Se deberían utilizar glucocorticoides en estos casos, que sería la prednisona, administrada a dosis de 1 miligramo por kilo día, con dosis máxima de 60 a 80 miligramos, como les planteo aquí, durante a 12 a 16 meses, que eso equivale a 3 a 4 meses. Realmente la reducción debe ser que cada 4 semanas, o sea, las 4 semanas se reduce la dosis a 40 miligramos, se queda 4 semanas en 40, luego 30 por 2 semanas y luego 20 durante 2 a 4 semanas, durante 12 a 14 semanas. Aquí también se debe dar seguimiento cercano a la proteinuria para nosotros ver si el paciente está respondiendo de forma adecuada o no. Obviamente, aquí les menciono que iniciamos terapia de inhibición de la angiotensina al mismo tiempo, porque muchas veces, ya cuando el paciente cae en la categoría de moderada, enfermedad moderada severa, lo vamos a tener con ese tipo de, o sea, vamos a iniciar al mismo tiempo las terapias, pero si el paciente tiene una enfermedad leve a moderada, obviamente ya esto está acompañando al paciente. Si cuando nosotros evaluamos la proteinuria del paciente, la proteinuria no está cediendo de forma apropiada con las semanas anteriormente comentadas, la evidencia dice que ante la misma condición, o sea, un síndrome nefrótico con una función renal normal o casi normal, podemos utilizar los inhibidores de calcineurina. Si se utiliza ciclosporina, se puede utilizar la dosis mencionada aquí de 2 a 4 miligramos kilo por día en dos dosis divididas, aproximadamente 75 100 miligramos, dos veces al día hasta alcanzar los niveles mínimos entre 100 y 175 nanogramos por mililitro. Recordando siempre que con los inhibidores de calcineurina, nosotros no le caemos atrás a la dosis del medicamento, sino a los niveles séricos que tenga el paciente. En caso de que nosotros utilicemos tacrolimus, deberíamos utilizar para iniciar 0.1 miligramos por kilo por día aproximadamente, o 2 a 4 miligramos al día, hasta lograr niveles de 5 y 10 nanogramos por mililitro. Las recomendaciones en cuanto a seguimiento del paciente son que se le realice una creatinina sérica y una proteína en orina 24 horas cada 2 a 3 meses para evaluar la respuesta al tratamiento. Yo creo que esto sería más bien algo personal, pero entiendo que todo paciente que esté utilizando un inhibidor de la calcineurina de entrada no se debería dejar para 2 meses medir la función renal particularmente, porque la vasoconstricción o los problemas que el medicamento puede causar podría deteriorar un poquito la función renal en pocas semanas y no creo que deberíamos esperar 2 meses, sino que ya la consideración que cada quien tengamos. Recuerden que esto no hay un nivel de evidencia muy alta, o sea que a la larga las recomendaciones que tengan los expertos y aquellos médicos nuestros que han utilizado estos medicamentos pueden ser más reales. Importante ver que se considera que los pacientes que responden con una reducción de más del 30% de la proteinuria después de 2 a 14 semanas tienen una respuesta satisfactoria al tratamiento. Si el paciente está recibiendo prednisona, gradualmente vamos disminuyendo la prednisona a 10 miligramos por día durante 4 semanas, luego 5 miligramos por día durante 4 semanas hasta llegar a descontinuarla. Importante mencionar que si el paciente a las 12, 14 semanas, que eso equivaldría a 3 meses, tiene una reducción menos del 30% de la proteinuria, entonces estamos viendo una respuesta insatisfactoria al tratamiento y en este caso podríamos ya considerar retirar este medicamento. Estamos hablando aquí un caso más incómodo, una clínica un poquito más incómoda, porque estamos viendo una creatinina sérica elevada, o sea, estamos viendo una enfermedad renal ya como tal establecida, una tasa de filtración por debajo de 60, que puede o no tener síndrome nefrótico y que el paciente tenga hipertensión,
pero que no tengan necesariamente crecientes, o sea, que no estamos hablando de una enfermedad rápidamente progresiva. En estos pacientes se sugiere un tratamiento inicial con la prednisona, como mencionamos anteriormente, y en caso de que el paciente no tolere bien los esteroides o no desee utilizar los esteroides a altas dosis, se ha contemplado utilizar el micofelonato. Ahora bien, si se utiliza micofelonato, el micofelonato debería comenzarse a dosis de 500 miligramos 2 veces al día, y a los 3 días, 72 horas, aumenta la dosis a 1000 miligramos 2 veces al día, hasta llegar a alcanzar la dosis máxima permitida de por lo menos 3 gramos al día. Eh, para dar 3 gramos al día, obviamente estaremos hablando de que al paciente se le debería llegar a administrar 1500 miligramos 2 veces al día, obviamente cuidándonos de que el paciente no tenga ninguna intolerancia como tal al medicamento como este. ¿Qué pasa si nuestro paciente no mejora con el uso de microfenonato y estamos ante las condiciones clínicas renales pasadas? Tendríamos dos opciones, ciclofosfamida y rituximab. Realmente no se pone un medicamento por encima del otro, sino que se comenta que la elección de un medicamento o el siguiente debería darse más por el nefrólogo o por decisión de la familia, entendiéndose cuáles son los efectos adversos que se pueden tener con cada uno. Importante sí saber que si se usa ciclofosfamida, debería administrarse una dosis oral diaria de 2 miligramos por kilo por día con una dosis máxima de 200 miligramos al día, junto con prednisona de 10 miligramos durante 3 a 6 meses. Importante aquí, antes que se me olvide, que sí hay que tener pendiente que la dosis de ciclofosfamida debería reducirse por lo menos un 25% en aquellos pacientes que tengan una edad mayor de 60 años. Y también ajustarlo a tasa de función renal. Y en este caso estamos hablando de pacientes que están afectados en su tasa de filtración, por lo que hay que tener pendiente para también disminuir la dosis. Si se usa rituximab, debería administrarse por lo menos 1 gramo, seguido de 14 días, después otro gramo adicional y repetir el mismo régimen a los 6 meses. Importante también es que se considera que los pacientes que no responden al tratamiento con ciclofosfamida o rituximab tienen una enfermedad resistente. Y en tales pacientes, descontinuamos la terapia inmunosupresora, continuamos con las medidas de apoyo en generales y se deriva para un trasplante de riñón cuando sea apropiado. Sin embargo, este último comentario es un tanto contradictorio porque ya en la clase pasada nosotros estuvimos hablando que la tasa de recurrencia en un paciente que tenga una glomerulonefritis membrana proliferativa mediada por inmunocomplejos e idiopática es muy alta la recurrencia de la enfermedad. Y de hecho no estaría tan recomendado realmente un trasplante renal en este tipo de pacientes. Ahora, si tenemos un paciente que tiene una enfermedad en semiluna rápidamente progresiva, los pacientes que presentan estas semilunas deben recibir una terapia inmunosupresora sin demora, ya que tienen un alto riesgo de progresión a una enfermedad renal terminal si no se tratan. Usualmente estos pacientes se tratan de prednisona intravenosa, puros de 3 días consecutivos, seguidas por las dosis de prednisona oral diaria, calculada 1 miligramo por kilo por día. Y también debería utilizarse ciclofosfamida, que puede ser tanto oral o intravenosa, utilizando un régimen que sea similar al utilizado para pacientes con vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Cuando menciono terapias no recomendadas es porque anteriormente eran terapias que se comentaban que podrían utilizarse y de hecho yo recuerdo haber expuesto la patología como tal el año pasado y eran recomendaciones que uno tenía eh, para utilizar en algunas condiciones, pero realmente la utilización de estos agentes antiplaquetarios como el dipidamol, la aspirina, el uso de anticoagulantes y el uso incluso de terapia combinada de antiagregantes y anticoagulantes como aspirina y warfarina
y la ACTH no se recomiendan y realmente hay falta de evidencia suficiente que demuestre su eficacia. De hecho, podemos citar aquí que dentro de los anticoagulantes, que un estudio prospectivo no ha confirmado las afirmaciones iniciales de un efecto beneficioso con el uso de anticoagulantes, heparina o warfarina, combinado con glucocorticoides y agentes citotóxicos, y de hecho existe un daño potencial. Eh, Como ejemplo, dos ensayos en los que se añadió warfarina al tratamiento antiplaquetario demostraron pruebas contradictorias de beneficio y una tasa alta de hasta 40% de complicaciones hemorrágicas. Y en comentarios pasados también ya hemos hablando de lo que son las nefropatías asociadas a anticoagulantes, lo que quiere decir que también podemos tener un daño adicional a nuestra condición renal ya preexistente afectada. Desde el punto de vista de la glomerulonefritis mediada por complementos, aquí vamos a ver que ya sabemos ya que por inmunofluorescencia podemos tener este patrón y obviamente ya podemos ver o una glomerulopatía asociada a C3 o asociada a C4, donde dentro de C3 puede ser asociada a C3 per se o a depósitos densos y que son afectaciones que se han hablado ya en la clase pasada. Y adultos, nosotros ver que cuando hablamos de enfermedad leve, estamos hablando de una patología que tenga una proteína de rango no nefrótico, pacientes que por lo general tampoco tienen un grado de hipertensión importante. Estos pacientes también se le aplican medidas generales, al igual que en las mediadas por inmunocomplejos idiopáticas. Aquí se trata del paciente con una terapia antihipertensiva, aunque hay baja evidencia de esto, la inhibición del uso de reina-angiotensina y aldosterona como medicaciones y ECA-2 y la reducción de lípidos. Obviamente sabemos que siempre vamos a tener beneficio de utilizar este tipo de medicamentos al momento de nosotros tener algún grado de proteinuria, pero que realmente no han demostrado ser tampoco tan beneficiosos en estos casos. Eh, También, obviamente, se le da seguimiento a este tipo de pacientes que tienen enfermedad leve, descrito como lo anterior, eh, a los 3 meses, a los 6 meses. Si está todo normal, continuamos el seguimiento del paciente 2 veces al año y si el paciente se va deteriorando, nos cae ya en esta categoría de una enfermedad moderada a severa. Aquí es importante descartar, o mejor dicho, comentar que nosotros vamos a ver un paciente que tenga una proteinuria, por lo general, mayor de 1,5 gramos al día, con una función renal que pudiese estar anormal. En estos casos, lo que se sugiere es el uso de micofelonato de mofetilo, como hemos mencionado, 500 miligramos 2 veces al día, hasta ir subiendo con el uso de glucocorticoides orales, pero en dosis baja, llámese 20 miligramos al día, o también se habla de utilizar 40 miligramos en días intercalados, eh, por una duración de 6 meses. Importante es que a los 6 meses, si nosotros no vemos o no evidenciamos mejoría en la proteinuria o la función renal después de estos 6 meses, con el micofluonato más glucocorticoides, o también si la función renal se va deteriorando rápidamente antes de completar estos 6 meses, se descontinúa el micofluonato y los glucocorticoides y se sugiere un ensayo con eculizumab. El eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que tiene una afinidad específicamente al C5 y que ha sido aprobado anteriormente para el tratamiento con la hemoglobinura paroxística nocturna y con el síndrome urémico hemolítico atípico. El eculizumab, obviamente, al trabajar sobre C5, previene la decisión C5 y al no tener C5A específicamente, no vamos a tener la cascada que ocurre de C5B hasta C9, en donde tenemos lo que al final es el complejo de ataque a la membrana o el CAM, y con esto nosotros mediamos la destrucción celular como tal, y obviamente estamos hablando de una enfermedad mediada por complementos. Y en teoría, esto debería implicarse en la hepatogenia de la enfermedad por depósitos densos y por glomerulonefritis C3. La dosis a utilizar sería 900 miligramos endovenoso semanal, por lo menos por un mes, y luego seguir un patrón
de 1.200 miligramos cada 2 semanas. Eh, sí es importante destacar el tiempo, porque aunque se utilice 1.200 miligramos cada 2 semanas, el tiempo ya límite para utilizar el medicamento como tal es de 1 año aproximadamente, o sea que dura bastante el tratamiento como tal. Pacientes que no responden ni al tratamiento con el micofenonato más glucocorticoides, ni que respondan tampoco al eculizumab, lo razonable aquí es ofrecer una prueba de recambio plasmático. Sin embargo, el beneficio como tal de la terapia con el plasma en estos pacientes no está muy claro a menos que el paciente tenga una deficiencia conocida o una mutación inactivante de lo que es el factor H que se comentó en la clase pasada. Estamos hablando aquí específicamente, disculpe si no les queda muy claro, del tratamiento de esta misma entidad, pero en este caso estamos hablando de un paciente que está con una condición rápidamente progresiva, es decir, un paciente que está con una función renal que se deteriora rápidamente y una glomerulonefritis en media luna que se puede evidenciar en una biopsia renal. Obviamente el objetivo de la terapia aquí es intentar suprimir la respuesta inflamatoria aguda que tiene este paciente y detener o revertir el curso de la enfermedad. Obviamente estos pacientes se recomienda tener una admisión hospitalaria para observarlo bien de cerca y se sugiere una terapia combinada de una metilprednisolona en pulsos por 3 días que pueden ser de 500 a 1 gramo y luego bajar a a esteroides oral con una prednisona de hasta 60 miligramos al día más ciclofosfamida oral calculada a 1,5 a 2 miligramos por kilo al día. O en su defecto, también se puede dar MMF de 1,5 a 2 gramos al día. De igual forma que en la pasada condición, utilizar ciclofosfamida o micofenonato está a decisión del nefrólogo y también a decisión del paciente como tal. La glomerulopatía C4, en cuanto a su tratamiento, vamos a ver que el tratamiento óptimo no está claro. El uso de IECA se ha utilizado en casos conocidos con mejoría de la tensión arterial, pero variabilidad en cuanto a la proteinuria. Faltan datos realmente que apoyen el uso de la terapia inmunosupresora en estas condiciones. Sin embargo, un ensayo de inmunosupresión con glucocorticoides y MMF puede ser apropiado en pacientes con una proteinura mayor de 1 gramo y o un sedimento urinario activo. Pero esta recomendación solamente es en base a 2 estudios bien pequeños que realmente no tienen ese gran peso y esa evidencia para nosotros decir que es una recomendación fuerte. Cuando hablamos de una glomerulitis membranoproliferativa recurrente después del trasplante, desde el punto de vista del tratamiento, aquí es importante ver que si nosotros damos una enfermedad leve, solamente con el uso de IECA o ARA2 podemos limitar la enfermedad, incluyendo si el paciente no es hipertenso. Si la enfermedad nosotros la consideramos moderada, podríamos aumentar el régimen de esteroides a 1 miligramo por kilo por día por 16 semanas y en caso del paciente no responder con la proteinuria, se debería aumentar la dosis del antiproliferativo, llámese la acetioprina o el micofenonato que el paciente esté utilizando. Si ya el paciente está en una condición grave, estaremos hablando que el paciente hay que utilizar todas las herramientas posibles que incluyen recambio plasmático, más ciclofosfamida endovenoso, más pulsos de metilprednisolona, hasta después bajar a prednisona oral. En cuanto al pronóstico, sí nosotros deberíamos ver que el pronóstico, los signos de mal pronóstico es el inicio de la enfermedad con un síndrome nefrótico, una creatinina sérica que esté elevada, paciente que esté hipertenso y obviamente paciente que en la biopsia renal tenga crecencia. Este pronóstico que yo le estoy dando ahora se aplica para todas, no solamente se aplica específicamente para idiopática, sino que se aplica también para las otras condiciones mencionadas, o sea, mediada por complementos y mediada por inmunocomplejos que tengan una causa secundaria. Los predictores de pronóstico renal que sean adecuados, o sea, que nos sugieren que el paciente tiene un buen pronóstico renal,
es un paciente que no tenga proteinuria en rango nefrótico, un paciente que tenga una creatinina sérica normal o una tasa de filtración glomerular estimada adecuada, y un paciente que no esté hipertenso y un paciente que no tenga un sedimento urinario activo, no se pone aquí, si se fijan. Entonces, lo alterado que esté el sedimento urinario todavía no tiene un nivel de evidencia muy importante para decir que es un factor de pronóstico renal bueno o malo. Esta es la bibliografía citada. Espero que todos la hayamos sacado provecho y estamos abiertos a cualquier comentario o cualquier pregunta.